Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina antes de los años 2000. Hoy es uno de los países más pobres e inestables de la región, a pesar de haber sido un país afortunado con innumerables riquezas naturales, geográficas y demográficas. Hoy, Venezuela se ha convertido en un dolor de cabeza para América Latina y el mundo entero. La nación caribeña sufre una crisis económica, política, humanitaria y demográfica. Es prácticamente ver cómo un país se cae a pedazos. Venezuela sufre de una inflación que supera más del 800%, siendo la segunda más alta del mundo después de Zimbabue, por lo que su moneda no vale prácticamente nada. No basta que también sea el segundo país más violento del mundo por detrás de Honduras, con más de 18.000 asesinatos el último año. Hoy Venezuela está más aislada que nunca, y el surgimiento de un régimen opresor es una prueba dura para la región que no sabe cómo lidiar con el gobierno de Nicolás Maduro, que trata a toda costa de atornillarse al poder, inclusive si eso implica la destrucción o el riesgo de una guerra civil en Venezuela. Venezuela es una bomba de tiempo. De no actuar correctamente, podríamos tener una nueva Siria en América Latina que sería una tragedia para América y el mundo. Hoy veremos cómo Venezuela llegó aquí, la situación actual de la nación caribeña y qué le depara a este país hermano. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. El día 30 de julio de 2017 la democracia venezolana fue declarada muerta, o al menos así lo piensan la mayoría de analistas políticos de la región y el mundo. En esta fecha, según el gobierno, más de 8 millones de venezolanos votaron por la conformación de la Asamblea Constituyente, que tendrá poderes absolutos y podrá reescribir la Constitución del año 1999, que el mismo Chávez llevó a cabo. No obstante, la oposición y la mayoría de analistas alrededor del mundo coinciden que la votación no superó los 3 millones de votantes y que el CNE actuó de manera fraudulenta para tratar de inflar las cifras para aparentar un éxito rotundo. Para ponerlo en contexto, el 16 de julio la oposición realizó su propio referéndum en el cual más de 7 millones de venezolanos rechazaron la intención de Maduro de establecer una asamblea constituyente. Echemos los números por un momento. Según el CNE, la asamblea constituyente tuvo más de 8 millones de votos. Eso es más que cualquier votación por el oficialismo, incluso cuando Chávez era presidente y Venezuela estaba en tiempos económicos infinitamente mejores. Inclusive en la última elección parlamentaria en 2015 el oficialismo no alcanzó a los 6 millones de votos. Entonces, ¿bajo qué lógica y con una crisis mucho peor que la de hace 2 años puede el oficialismo ganar 2 millones de votos? La empresa que diseñó el software para la elección de Venezuela, Smarttick, dijo desde Londres que el sistema ha sido diseñado para confiar en él y que en las últimas elecciones ha actuado con precisión y desempeño. Pero debido a la falta de observadores de la oposición en esta elección, el sistema fue manipulado de alguna manera para inflar los votos realmente contabilizados. Esta asamblea constituyente tiene como propósito instalar una asamblea con más de 545 miembros que podrán redactar una nueva constitución para el país. El problema radica en que los candidatos fueron escogidos por parte del gobierno, es decir, el PSUV. Así pues, no hay miembros de la oposición representados en tal asamblea constituyente, ya que la Asamblea Nacional Constituyente tendrá suprapoderes, porque no hay ningún documento que explique hasta qué capacidad de maniobra tendrá este nuevo órgano creado. ¿Cuáles serán sus límites? La verdad es que nadie sabe, y está ahí donde radica la peligrosidad de este órgano omnipotente. Pero ¿por qué Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en primer lugar? Esto se debe a que Maduro necesitaba urgentemente eliminar a la oposición que le estorbaba como mayoría en la Asamblea Nacional. A pesar que el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente dejó a la Asamblea Nacional sin poderes al declararla en desacato hace ya más de un año. Entre esta lucha de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Maduro, si bien reconoció la victoria de la oposición en 2015 junto con la ayuda de la justicia, dejó a la oposición como si no hubiera ganado prácticamente nada. Lastimosamente, la oposición solo se ha concentrado en un objetivo puro y llano: sacar a Maduro y los chavistas del poder, y si bien la mayoría de analistas están de acuerdo que esta es una solución viable para la recuperación de Venezuela, sacar a los rojos del poder no hará que Venezuela vuelva a ser próspera como antes así de la nada. La economía venezolana y su aparato productivo están destruidos, con un decrecimiento económico de entre el 8 al 10% por año. Es el país que menos crece en la tierra. Se necesitarán décadas de buena gestión y mano dura para poder volver a poner al país en cuentas verdes y volver a hacer a Venezuela un país autosuficiente. ¿Cómo Venezuela llegó a este estado tan crítico? Después de la muerte de Chávez, todos los problemas que tenía Venezuela se agravaron, sobre todo con la elección de Nicolás Maduro a cargo de la presidencia de Venezuela. Los problemas que ya traía Venezuela se vinieron arrastrando. Durante los años que Chávez gobernó Venezuela, el presidente promovió programas sociales que ayudaron a millones de personas, otorgaron vivienda digna, gratuidad en educación y salud para la mayoría de venezolanos. Toda esta inversión multibillonaria fue gracias al único recurso que Venezuela poseía como potencial entrada de dinero a la economía: el petróleo. Debido a la política de no diversificación de la economía, Hugo Chávez gastó miles de millones de dólares por todo el país en infraestructuras para los más olvidados, pero por su contraparte, asesinó a la industria privada del país. Esta fue abusada, violada y expropiada durante los más de 15 años que duró el gobierno de Chávez. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio?
es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. ¿Cómo no, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Destruyendo así el aparato productivo de Venezuela, el gobierno solo podía obtener dinero de dos principales fuentes, el petróleo y los bonos que emitían el Estado venezolano. Durante estos últimos 19 años, la deuda venezolana ahora se calcula en más de $100.000 millones, colocándose así como el país más endeudado de América Latina en base al porcentaje del PIB, con más de 55% de deuda con respecto al PIB. Durante los años que Chávez gobernó Venezuela con su política de expropiaciones del sector productivo e industrial, el mandatario venezolano ahuyentó la industria y la inversión extranjera y Venezuela se hizo cada vez más dependiente del único recurso que podía contar, el petróleo. Claro está, Venezuela es ahora el país con más reservas petroleras del mundo, con un total de 300.000 millones de barriles estimados bajo el suelo venezolano. A costa de este recurso, el país obtuvo miles de millones de dólares de deuda con Rusia, China y otras naciones alrededor del mundo. Pero con un precio de petróleo que cayó más de 50%, los ingresos de Venezuela se vieron afectados. En vista de esto, el gobierno nacional decidió imprimir billetes como solución a la falta de liquidez. La consecuencia, la inevitable inflación que está prevista rebasar más del 1000% a fines de este año. La irresponsabilidad fue tanta que incluso uno de los ministros de Economía de ese entonces declaró que él no creía en la inflación y que por ende no existía. A causa de esto, la moneda venezolana cada día vale menos en el mercado internacional, obligando a los venezolanos a recurrir al mercado negro para obtener divisas, con la cual la mayoría de venezolanos utiliza para salir del país. Lo que nos lleva al otro punto, los venezolanos que huyen de la opresión, violencia y la crisis venezolana. Que nadie ignore esto, Venezuela es una bomba demográfica, en esta nación residen más de 33 millones de personas, y es uno de los países más poblados de Sudamérica. En los últimos 10 años, más de 2 millones de venezolanos han partido de su país para no volver, al menos hasta que la situación mejore. Las cifras de migración venezolana se duplican o triplican fácilmente este año comparándolo con el año anterior. Por ejemplo, recientemente Colombia otorgó más de 150.000 permisos de residencia a venezolanos que habrían cruzado la frontera antes del 28 de julio. Asimismo, Ecuador registró el último mes a más de 30.000 venezolanos que cruzaron la frontera desde Colombia, y tantos miles de venezolanos más que escogen otros destinos como México, Argentina, Perú, Panamá y naciones alrededor de Latinoamérica. No hay números exactos de la migración venezolana hacia los otros países de Latinoamérica, pero a juzgar por la migración masiva que están recibiendo los países más próximos de Venezuela, que son Colombia y Ecuador, la cifra de venezolanos saliendo de Venezuela podría fácilmente elevarse a unas 100.000 personas por mes. Esto representaría 1 millón de personas por año. Si la situación sigue así, en los próximos 5 años más de 4 millones de venezolanos podrían dejar el país. La fuga de cerebros de Venezuela será permanente mientras la situación empeore. Entre tanto, los países latinoamericanos aún no saben con el dolor de cabeza que tendrán que lidiar si permiten que Maduro se enrosque al poder como dé lugar. En eso al menos los países latinoamericanos fueron claros. La mayoría de naciones en Latinoamérica, excepto El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, no reconocieron la Asamblea Nacional Constituyente en un acto que demuestra que Latinoamérica está actuando en conjunto a los intentos del régimen venezolano de desaparecer a la oposición y reformar la constitución del país para que seguramente no hayan elecciones presidenciales que están programadas para el año 2018. No solamente América Latina ha respondido, el resto del mundo lo ha hecho también. También la Unión Europea dictó que no reconocerá la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo los Estados Unidos, que además de no reconocerla, el presidente Trump impuso sanciones a 13 funcionarios venezolanos, incluyendo el mismo presidente, Elias Hua, la presidenta del Senate, Tibisay Lucena, entre otros. Las sanciones congelan los activos de estos individuos en los Estados Unidos. Por ejemplo, Elias Hua poseería una fortuna de más de $500 millones en los Estados Unidos. Todos estos activos ahora están congelados y bajo el control del gobierno federal. Además, Maduro fue agregado a la lista negra, en donde hasta ahora hay 3 dictadores ampliamente conocidos, que son el dictador sirio Bashar al-Assad, el dictador norcoreano Kim Jong-un y el dictador de Zimbabue Robert Mugabe. Ahora Nicolás Maduro acompaña a estos 3 individuos en la lista negra. Las sanciones por parte de los Estados Unidos hacia los responsables de esta situación es un acierto. Habría sido un error sancionar al país, ya sea imponiendo sanciones económicas o prohibiendo o limitando la compra del crudo venezolano, ya que a la final estas acciones repercutirían más sobre el pueblo venezolano que ya sufre, más que sobre los líderes de Venezuela. Lastimosamente, la reacción de América Latina ha sido tardía y lenta, como si tuvieran temor del gobierno de Nicolás Maduro. Nuevamente, uno de los grandes perdedores aquí fue la UNASUR, que fracasó erráticamente en impulsar un acuerdo o un diálogo entre las partes en Venezuela. Otro perdedor fue la OEA, en el cual, a pesar de haber ratificado la intención de convocar elecciones, Venezuela anunció que se saldría de la organización de todas maneras. A pesar de que Venezuela fue ya suspendida del Mercosur, no será suficiente para que sus líderes teman. Venezuela está cada vez más aislada de la comunidad internacional, como cualquier dictadura en ascenso experimenta.
No obstante, a Maduro parece no importarle. Contar que Venezuela pague su deuda externa y la cúpula militar y oficialista sigan a la cabeza, todo puede continuar. Pero no será así para siempre. La economía de Venezuela está agonizando, sus reservas internacionales también. Las reservas internacionales de Venezuela están en su nivel más bajo en 20 años, con apenas 9.000 millones de dólares líquidos para afrontar los próximos pagos pendientes. No es ninguna sorpresa que Rusia haya dejado de financiar a Venezuela, tal como cual pasó con los chinos, con los cuales acumula la deuda más importante de la nación. Mientras Venezuela se desmorona, el régimen de Maduro trata de obtener financiación emitiendo bonos que se pagan a un interés altísimo, superior al 20%. Esto muestra la desesperación del gobierno venezolano de captar divisas para evitar que colapse el régimen. El gobierno venezolano ha preferido pagar sus obligaciones de deuda que pagar por la importación de medicina, comida, bienes, servicios y demás prospectos importantes para los venezolanos. De hecho, los dueños de los bonos venezolanos aprovechan de los altos beneficios que les dan las altas tasas de interés del bono venezolano, gente que se aprovecha del sufrimiento venezolano. Pero mientras la economía venezolana se haga cada vez más añicos, ya los tenedores de deuda realmente se preocupan, puesto que según The Economist hay más de un 70% de probabilidades de que Venezuela no pueda pagar su deuda en los próximos 6 meses. Si esto sucede, sería una catástrofe crediticia para el país suramericano. Es posible que esta situación obligue a Maduro a salir del poder. No obstante, cualquiera que sea el próximo gobierno, no reconocerá una buena parte de la deuda que el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contrajeron en los últimos 19 años. Por lo tanto para el régimen de Maduro como para un futuro hipotético gobierno de oposición tendrán que lidiar con una deuda impresionante y con un país prácticamente en rumbo a la bancarrota. Economistas calculan que el daño a la economía venezolana tardará años, sino décadas en reparar. El aparato productivo de la nación está simplemente carcomido y destruido. Sumado a la fuga de cerebros impresionante que ha tenido lugar, Venezuela se queda cada vez menos sin su gente más talentosa para poder reconstruir el país. Irónicamente es la gente más preparada y con mejores posibilidades las que han podido salir de Venezuela, dejando a las personas menos preparadas y con menor educación a cargo de un país que justamente necesita profesionales. Con más de 150 muertos desde que las protestas comenzaron hace más de 3 meses, ¿hay alguna solución viable? ¿Quién tiene la culpa en esta tragedia? La culpa la tienen ambos bandos, tanto el régimen oficialista por haber hipotecado al país en base al petróleo, y tanto la oposición al no proponer planes para mejorar la situación de Venezuela, ya que su única concentración ha sido sacar a Maduro del poder, que inclusive si lo hicieran y formaran gobierno, habrían centenas de problemas que abordar con un país destruido. Mientras la oposición siga convocando más marchas donde se producirán más muertos, el régimen siga oprimiendo, la situación escalará a una peligrosa etapa en donde los muertos pueden ascender a miles, y en donde grupos armados militares se rebelen contra el ejército y el régimen oficialista. Recordemos que ya un oficial de la policía atacó el Tribunal Supremo de Justicia con unas granadas desde un helicóptero hace un tiempo. De agravarse la situación, estos grupos e individuos se podrían multiplicar por todo el país. Ante todo lo expuesto anteriormente, Venezuela se enfrenta a 3 escenarios posibles, ninguno de ellos es necesariamente mejor. En todos los escenarios hay que reconocer lastimosamente que Maduro no abandonará el cargo por voluntad. La única forma en la que le salga puede ser en contra de su voluntad. Dicho esto, estos son los 3 escenarios más posibles que le deparan a Venezuela. El primero es que todo sigue igual, Maduro sigue en el poder y gracias a la Asamblea Constituyente obtiene poderes ilimitados en Venezuela. Bajo este punto no habría esperanza alguna en que la democracia venezolana retorne a no ser que Maduro sea asesinado o destituido. Si los militares siguen fiel a Maduro, millones de personas seguirán huyendo de Venezuela, convirtiéndose así en una crisis de refugiados. El país colapsaría aún más económicamente a largo plazo. Maduro tendría un control totalitario de Venezuela, aislando a Venezuela como a Cuba en América y el mundo. El segundo escenario es más lamentable, pero es la erupción de la violencia en Venezuela. Si Maduro sigue ejerciendo presión y los militares quedan fieles, grupos armados podrían rebelarse contra el régimen y las fuerzas armadas. Estas escaramuzas podrían aumentar disparando la cifra de violencia, así como posibles atentados. Más personas huirían de Venezuela debido al estallido de un conflicto que podría escalar a una guerra civil venezolana. En caso de suceder, Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos podrían apoyar financieramente a los grupos opositores armados para que derroquen a Maduro. En cualquier caso, este sería un nuevo escenario catastrófico para América Latina, ya que una nueva Siria en el continente sería una pesadilla para Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y los demás países de la región. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. El tercer escenario es el más improbable de todos y viene condicionado con el segundo. En caso que Venezuela esté en una guerra civil, los Estados Unidos podrían proponer una intervención en el país para sacar a Maduro del cargo, tal cual como hizo Estados Unidos con Noriega en Panamá.
No obstante, una intervención estadounidense sola o con sus aliados latinos provocaría una ola de rechazo enorme en la región y el mundo. Cabe destacar que por más interés democrático que Estados Unidos tenga en Venezuela, las reservas de petróleo también son un importante incentivo para que el Pentágono tome la decisión de intervenir. Nuevamente este es el caso más improbable de todos y viene condicionado al segundo escenario. Pero hay un escenario positivo del cual no hablé, y es que Maduro y toda la cúpula del gobierno salgan del gobierno democráticamente. En ese entonces el nuevo gobierno venezolano afrontará un país en ruinas, que tendrá que reconstruir. Será una tarea que no asumirá únicamente el próximo presidente de Venezuela, sino los próximos presidentes de esta nación. Un cambio de gobierno no es la solución mágica a todos los problemas, pero es una pequeña parte del cambio para que Venezuela regrese a la ansiada democracia. Esta es mi opinión personal. Venezuela me duele, me da impotencia, me arde el pecho. Soy ecuatoriano y me duele ver cómo la sangre venezolana corre por las calles mientras que un bigatón bailando quiere convertirse en el dictador de este país. Venezuela ya no se trata de defender ideologías, centro, izquierda o derecha. Venezuela se trata de defender lo que está bien y lo que está mal. Venezuela ahora se trata de una cuestión de derechos humanos, de libertad, de sinceridad, de ser solidarios con un pueblo que está sufriendo. Y si los Estados Unidos, Colombia u otro país latinoamericano deben intervenir en Venezuela para evitar que esta sea la nueva Cuba de Sudamérica, estaré totalmente de acuerdo con ello. Estoy totalmente en contra de una intervención militar en Venezuela, pero si esto tiene que suceder para que el país vuelva a la democracia, estaré de acuerdo con ello. Pueblo venezolano, luchan, resisten, no se dejen arrebatar a su país. Cada segundo que pasa la dictadura se atornilla más en el poder. Cada segundo que pasa la democracia se va desapareciendo aún más en Venezuela. Para mí, Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, es un dictador y es un genocida. No quiero herir los sentimientos políticos de nadie, pero es la verdad. Una nueva dictadura se está instaurando en Sudamérica y si no la paramos, muy pronto Latinoamérica y el mundo entero se arrepentirán de no haber hecho algo. Espero te haya gustado el video. Si no lo estás aún, suscríbete a mi canal para ver más videos con contenido similar. Nos vemos en una próxima ocasión. Te mando un gran abrazo.